7 de la mañana, 52 minutos. Lo que pasó con el niño Gabriel Esteban revuelca el estómago y sube el tono de las alarmas que desde hace mucho rato están encendidas. La niñez sigue en riesgo, la desprotección, la vulnerabilidad de los niños sigue alimentando tenebrosas cifras que vamos a revisar con Ángela Constanza Jerez. Ella es la coordinadora de la coalición Niñez Ya. Ángela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Noticias Caracol, lamentablemente para hablar de un caso tan escabroso que nos hace volver a poner la lupa en estas cifras, en estas alertas que se han levantado. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y sí, qué tristeza que siempre los niños estén en las noticias por este tipo de hechos tan lamentables, ¿no? Muy bien, hay una caracterización de las violencias de las cuales son víctimas los niños y también de los ámbitos en las que se padecen, el ámbito público y el ámbito privado. ¿Qué significa eso? Que el ámbito privado son aquellas acciones que cometemos los adultos e incluso otros niños contra los niños y contra las personas que están ahí en el ámbito familiar. En el público pues significa que son acciones en contra, maltrato, que se cometen contra los niños, pero en el sector de la calle donde no es el hogar. Lamentablemente eso del ámbito privado se ha identificado que son familiares y personas cercanas. Exacto, tal cual. Son las personas que están en su entorno más cercano. Y de ahí esta cifra escabrosa. En lo corrido del 2022, 426 menores asesinados, ¿no? Esto realmente tiene que pellizcarnos como sociedad. Pues es que el riesgo está en distintas partes. Bueno, aquí creo que con este gráfico vamos a explicar muy bien todo lo que está pasando con los niños. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra desde el 2012 hasta el 2021 la cantidad de niños que han entrado al sistema de protección. ¿Eso qué significa? Fueron niños que fueron vulnerados sus derechos y el sistema, o sea, el gobierno dice tengo que restablecerles esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos o cuáles son esas acciones por las que fueron víctimas? Violencia sexual, violencia, maltrato, alta permanencia en calle, trabajo infantil, abandono, situación en la vida en calle. Como ustedes se dan cuenta, entre el 2020 y 2021 ha habido un aumento grandísimo que es 12% como se ve allá. Pero si ustedes van viendo desde el 2012 hasta el 2021, pues esto es aterrador, ¿no? Muchos dicen, sí, lo que pasa es que tiene que ver con las denuncias. Sí, aumentan las denuncias, pero eso significa también que los casos, así sea un solo caso, pues tienen que movernos las fibras porque los niños están en riesgo. Y lo que estamos viendo es que no necesariamente porque los niños entren al sistema de protección se están encauzando bien las acciones. El lamentable caso del niño que mató a su papá, de Gabriel, pues nos muestra eso. Ya sabemos que hubo una denuncia que tenía una protección la mamá, pero el niño siguió con su papá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y yo te contaba ayer que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde están los adolescentes que cometen delitos, también nosotros hemos visto que el 46% de esos adolescentes alguna vez pasaron por el sistema del sistema de protección. ¿Qué significa eso? Que no les dimos todo lo que se requería. Oigan esa cifra. Entonces es importante que estemos revisando qué pasa con el sistema, qué pasa con todas las entidades que tienen que estar a cargo de la protección de los derechos de los niños. Y yo quiero dejar aquí algo también claro y aprovecharlo que te contaba ayer. El sistema no es solamente el ICBF. El ICBF es una de las instituciones que tiene a la cabeza que esto ocurra, pero esto pasa por todos los lados, o sea, pasa por el Ministerio de Educación, de Salud y por todos nosotros, porque es el Estado, la sociedad y la familia los que estamos obligados a crear y a mantener unos entornos protectores y de seguridad, y eso no está ocurriendo. Eso es muy importante y quisiera que al concluir este tablero y revisar estas cifras, hiciéramos también una reflexión sobre la responsabilidad, o mejor, la corresponsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos de la protección de los menores que hay en nuestro país. Bueno, todo esto pues para que no se traduzca en esto, ¿no? Todos los cuidados, toda la producción, la protección, perdón, el fortalecimiento de las instituciones y las acciones, pues para que no sigan creciendo estas cifras. Estas son las muertes violentas. Exacto, esos son los homicidios, por ejemplo, que se han tenido los niños entre 0 y 5 años. Ahí que es más o menos que ahí está Gabriel en ese las rango. edades de Gabriel. Entre 6 y 11 años, miren como aquí no tenemos suicidio, menos mal, pero acaba apareciendo suicidio y allá miren cómo va. Entonces aquí uno puede darse cuenta
por rango de edad qué es lo que está pasando para que empecemos a tomar medidas, que eso es lo que buscamos desde niñez ya. Hacemos una serie de llamados justo ahora que estamos elaborando el Plan Nacional de Desarrollo porque hay que tomar medidas pronto. O sea, esto no es cada vez que pasa una cosa así, todos nos escandalizamos y salimos y hacemos cosas y hasta ahí llega. Pero necesitamos que la política que tenemos se ponga en marcha. Exacto, es eso. Que haya no plata. es crear nuevas cosas, No. pues porque es que leyes hay, leyes para proteger a los menores, es que se ejecuten. Y que ahí se den efectivamente. recursos, y que se den recursos, que ese es otro llamado, porque solamente con el tema de voluntad política no se logra. Esto, Violencias por ejemplo, en el ámbito público. Bueno, aquí cada rato estamos viendo la explotación sexual comercial, que además es un llamado. Los niños no ejercen la prostitución. A los niños es explotación sexual comercial lo que pasa con los niños. Y ahora estamos viendo en Cartagena y en otras zonas que son noticia todo el tiempo. Medellín, que está pasando eso. Entonces, tenemos que estar echando ojo y si vemos algo de eso, llamar, notificarlo, reportarlo y denunciarlo. En el caso, bueno, y todo esto que tiene que ver también con la violencia a través de las redes sociales y de internet, ¿no? Eso está aumentando un montón y en pandemia aumentó. Y aquí este gráfico que nos muestra, Alejandra, nos muestra que 9.231.426 víctimas del conflicto armado que hemos tenido en estos años de conflicto, el 22.4% son menores de edad. Miren las edades en las que están estos niños. Cada uno de ellos tendría que tener un tratamiento y una atención diferencial, porque no es un niño de 0 a 5 años que un adolescente, todo es distinto. Y nosotros hemos encontrado en niñez ya que solamente el 4% de los niños víctimas de conflicto armado tienen algún tipo de reparación. Solamente el 4% de toda esa cifra que estamos viendo, eso no es nada. Veamos discriminado cuáles son esas agresiones contra los menores en el marco del conflicto armado en Colombia. Entonces aquí, bueno, estas son cifras importantes que hemos sacado de la Comisión de la Verdad. Niñas, niños y adolescentes registrados como víctimas entre 1959 y marzo del 2021. Aquí ahí miren la cantidad, 4.529 niñas y adolescentes, todo lo que tuvieron que vivir, tortura sexual, acoso sexual, desnudez forzada, abuso sexual, embarazo, bueno, y otros delitos. Y aquí estos niños, 327 niños y adolescentes que tuvieron otro tipo de agresiones, torturas, abusos, más o menos la misma, pero acá está en el caso de los niños y en el caso de las niñas y adolescentes. Porque es que lo que también hemos encontrado es que las agresiones no son las mismas, ¿no? Tiene que haber también un trato diferencial, claro, una mirada diferencial. Todo eso. Tiene que ver con la edad también, con su condición étnica, no es lo mismo un indígena, un afro, un gitano, porque además sus contextos son totalmente distintos. Sí, hoy amanecimos con la escabrosa noticia de que un integrante de una comunidad indígena abusó de su hijastra 2 veces, la dejó embarazada una niña de 12 años diciéndole que le iba a sacar los demonios. Ay, Dios mío. Sí, no, pues toca revisar todas esas cosas que están pasando. Pero además de esos riesgos, yo hablaba también ahora que tiene que ver con la violencia pública, y es que en este año solamente, entre enero y junio del 2022, hubo 16 ataques a las escuelas. Ataques significa que les han puesto al lado minas, les han cogido las escuelas, los niños son reclutados, y estos ataques se pueden cambiar y podemos cambiar como país y proteger la escuela para que además sea protectora si firmamos algo que se llama la Declaración de Escuelas Seguras. El país es uno de los pocos países que no lo ha firmado y hemos insistido mucho en que lo haga porque eso tiene una cantidad de elementos que debe tener la escuela para poder proteger a los niños. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos en este tablero de Noticias Caracol. El tiempo en televisión es cortico, pero creo que es lo suficiente para elevar una vez más las alertas, para hacer un llamado a cada una de las instituciones del Estado y a cada uno de ustedes, televidentes que nos están viendo, para que seamos corresponsables del cuidado de nuestra niñez. Bueno, y a las instituciones, ¿no? Para que hagan lo que tienen que hacer, porque este niño no debió haberse ido con su papá. Exacto, tienen que revisar qué es lo que está pasando, hay que preparar y capacitar también a los funcionarios del sistema de protección y darles los recursos que se requieren para que todo pueda llevarse a cabo como está en el papel, que en el papel aguanta todo. Todo puede, sí. Ángela, muchísimas gracias nuevamente.